Hemos invitado a participar en este programa a la ex ministra de la Mujer, pero sobre todo una abogada comprometida de muy larga data contra el abuso que se ejerce en nuestro país en muchas ocasiones contra mujeres, incluidos casos de violación sexual. Y la forma más radical de esto, que es el feminicidio. Naturalmente hablo de Rosario Zazieta. Muchas gracias por estar acá y muy buenas noches, señora Muchas Zazieta. gracias, Fernando, muy gentil por esta Hemos invitación. hablado con usted sobre el caso del ex congresista Freddy Díaz desde que se produjo. Usted tomó contacto con agraviada y, como hace con mucha frecuencia, ofreció su respaldo humano y eventualmente profesional, si hace falta, a un caso que parecía emblemático de la arrogancia de un hombre con poder y que además se defendió con arrogancia a todo lo largo. Y hemos llegado a, por supuesto, por una parte, por la vía parlamentaria, ha sido inhabilitado, pero no por violación sexual, sino por haber ingerido alcohol y haber mantenido relaciones sexuales en un local del Congreso. Se ha evitado acusarlo de algo que los congresistas pensaban que no podían probar. Y efectivamente se defendió, como sabemos que puede hacer el señor Díaz, buscando argumentos que convencieron a algunos congresistas, entre los cuales a la propia fiscal de la Nación, ex fiscal Gladys Echaíz, bueno, luego cambió de opinión, porque hubo una reconsideración del voto y finalmente se le inhabilitó por 10 años, que es una medida severa, pero no por violación sexual. Mientras que el proceso fiscal seguía. Yo ya pasé por una etapa importante porque el juez Juan Carlos Sheckler, que es un juez con experiencia y respetado, debía responder a la demanda de la Fiscalía, que pedía que se le impongan 7 meses de prisión preventiva, en este caso por violación sexual. Y el juez Sheckler dijo que no. Ahí entra usted para decirnos por qué. A ver, yo quiero aclarar que soy portavoz de estas causas, pero no soy abogada en este caso puntual. El abogado es José Ugaz. Pero nosotros hemos estado muy pegados a este caso porque el hecho de que este hombre siga libre es una afrenta al 51% de las mujeres y niñas del Perú. Esta persona tuvo que dársele prisión preventiva porque básicamente, el principal argumento que nosotros creemos es que él libre puede obstruir a la justicia. Ese es el planteamiento, pero el juez supremo, Sheckler, no lo tomó. Y fíjese, señaló que sí tenía arraigo laboral y acaba de ser inhabilitado. Me dicen de que le han hecho un nuevo regreso. Pero ¿cuándo un trabajador tiene estabilidad? ¿No es a los 3 meses? ¿Tiene qué? 4 días de estar trabajando ahí. Creo que el arraigo laboral no procedería. En tercer lugar, el tema, me preocupa muchísimo la fuga. Hay posibilidades de fuga, porque no es que tenga que estar dentro de su casa. Él tiene comparecencia restringida. Le habrán dado como medida la impedimento de salida del país. Habrá entregado su pasaporte diplomático como congresista. Eso tiene que anularse. Sí. De todas maneras, si ha sido inhabilitado, no tiene derecho a usarlo digamos, ni un día más. Muchas veces la burocracia es un poco lenta, entonces creo que aquí Migraciones tiene una gran labor, que es, uno, anular ese pasaporte diplomático que me imagino que debe estar anulado, y dos, anular también que entreguen, el juez debió pedir que entregue el pasaporte normal. No sé si lo ha pedido, no sé. Ahora, esas son naturalmente razones para imponer una prisión preventiva, pero la razón de fondo es que hayan indicios suficientes sobre la comisión de un delito grave, con una prognosis de pena grave. Sobre ese tema, estamos hablando sobre violación sexual, en consecuencia sobre una plaga en nuestro país. Es importante ver este caso con mucho rigor, porque es un ejemplo. Por supuesto, bueno, no puede haber tolerancia. Ahora, ¿hasta qué punto el juez estaba convencido de la comisión de ese delito? Porque los congresistas dudaron, como hemos visto, algunos congresistas, ya hemos visto. Ahora,
es importante que nos aclare usted que la violación sexual se puede cometer incluso en una pareja de casados. Por supuesto. Porque el argumento que ha usado este señor, no, si yo tenía relaciones con ella. Claro, había consentimiento. Sí, entonces, ¿no? para él eso lo exime de toda responsabilidad. Explíquenos, por favor, el marco normativo de eso. A ver, no conozco yo el examen toxicológico, no conozco, pero ella señalaba de que se había quedado dormida. Entonces, no sé qué habrá arrojado el examen toxicológico, pero lo importante que dice usted, Fernando, es vital, porque ¿de qué estamos hablando? ¿De un arrebato de una cartera? No, estamos hablando de una prognosis de pena de 26 años. Entonces, sí es importante mantener a buen recaudo al acusado. 7 meses que me imagino ya debe de haberse resuelto esta situación. Mire, yo, los televidentes de RPP dirán, bueno, pero ¿por qué la importancia de que él tenga prisión preventiva? Es importante porque él no es cualquier persona. Él ha sido elegido como congresista representante. De Cerro de Pasco. De Cerro de Pasco. Entonces, si nosotros no le damos la importancia a este caso, sencillamente después no nos quejemos de que un ladrón entre a la casa de una niña, como ocurrió con este caso de esta niña ultrajada, en su propia casa, en su propio dormitorio. Terrible, sí. Entonces, creo que sí es importante y espero que el fiscal, yo estoy absolutamente convencida que el fiscal va a apelar. Esto no puede quedarse así. Y una sala penal tendrá que resolver en segunda instancia si procede o no procede la prisión preventiva. Ahora, ¿él puede fugar? Sí puede fugar. ¿Él puede torcer la situación de la víctima? Imagínese usted la víctima, que sabe que este acusado está pululando. De acuerdo. Ahora, para regresar al fondo y Sí. no a los argumentos sobre arraigo laboral o arraigo físico en el país, quisiera que nos diga bajo qué condiciones se puede cometer violación sexual, aún si fuera verdad, como él lo dice, que él tenía relaciones con esta señora desde antes y consentidas. De la misma manera que yo quisiera, porque repito que la violación sexual puede caber al interior de una pareja de casados. Sí, cómo no. No es porque no esté casado que no tiene derecho a hacer amor en las condiciones y cuando desee. Es importante que nos precise eso. De la misma manera, por favor, que nos dé algunos detalles sobre las declaraciones de la agraviada, porque han hecho valer contra ella que se ha contradicho. Ahora, por lo que yo tengo entendido, pero usted lo sabe muy bien, uno cuando está sometido a ese impacto y va a una comisaría a las 3 de la mañana, saliendo de la noche que había vivido esta señora, efectivamente puede conducirse de una manera un poquito inestable y decir una cosa y luego contradecirse. Pero lo ha dicho claramente durante semanas y meses, que es víctima de una violación sexual y quieren agarrarse del hecho de que ella en algún momento dijo que era su amante, etcétera, para descalificarla. Mire, lo dijo claramente Lady Camones, reproduciendo taxativamente las declaraciones de ella. Fue en la audiencia, en el pleno del Congreso, cuando se estaba discutiendo de la inhabilitación. Ella dijo, me desperté con la nariz quebrada, con sangre. La ropa totalmente dispersa, no tenía ropa interior, en fin. Toda esta situación de sorpresa por parte de la víctima hace colegir sobre todo la fuerza, ¿no? Porque, si era consentido, ¿por qué le rompieron la nariz? ¿Por qué terminó? Y eso aparece en el examen médico legista. Yo tengo estoy muy, no se llama indignada, estoy conmovida, porque el juez supremo ha dado una caución de 10.000 soles. Sí. Esa caución... Una tercera parte de lo que ganaba como congresista. Queridos televidentes, esa caución ni siquiera es para la víctima. Esa caución garantiza que él no se fugue.
pero si en caso se fugara, ese dinero no va para la víctima, sino para el Estado. Entonces, ¿eso es lo que valemos en el Perú? Eso es lo que valemos. ¿Cuál es la trascendencia de esta sentencia? Yo quisiera que la sala que va a juzgar y va a ver la apelación conozcan la preocupación que tenemos los ciudadanos, que llevamos muchas décadas en esto, la importancia en la educación. Condorcanqui y Ventanilla son las dos zonas del Perú donde hay mayor cantidad de violaciones en los colegios. Condorcanqui en la sierra y Ventanilla en la costa. En Amazonas. Sí. Y Ventanilla en el Callao. Sí. Tenemos un promedio de casi 5 violaciones a la semana en el Perú, dentro de los colegios. Entonces... ¿Maestros o quiénes cometen? Maestros, básicamente maestros. Y entonces encoge el corazón saber que Amazonas, por ejemplo, masivamente los niños son ultrajados y que no hay cámara Gesell. Y que en Santa María de Nieva se necesita un peque para que los niños ultrajados vayan a hacer su examen de cámara Gesell. 1.100 soles tienen que hacer una chancha entre todas las mamás. Bueno, eso está poniendo dificultades absurdas a que alguien pueda declarar. Es lógico. Mire, yo no... sería incapaz de yo poder decir algo, pero llama la atención que el principal testigo en este caso lo asesinaran. ¿No recuerda usted que era un policía que lo asaltaron? Yo no quiero bajo ningún concepto decir no, pero ¿y si asesinan a la víctima? ¿Y si asesinan a la víctima? ¿Cómo el Poder Judicial podría decir que nos protege? Nos sentimos abandonadas, Fernando. Nos sentimos que realmente no valemos mucho en el país, que solamente servimos para... Si un congresista puede hacer esto, cualquier esposa, tú eres mi mujer, vente acá, yo hago lo que quiera contigo, porque el congresista está libre. Entonces, conmueve, uno se revela, y entonces uno dice, ¿no? Tenemos otros temas políticos que ponen los casos de violencia, los casos de ultraje a niños en segundo lugar. Yo creo que es importantísimo en que este se caso, revise. ¿qué papel juega desde el punto de vista penal el consumo de alcohol en el que ambos han incurrido? Porque algunos consideran que es un atenuante. Es lo contrario, ¿no? Es lo contrario. El alcohol, por ejemplo, cuando uno maneja y tiene alcohol en la sangre, no es un atenuante, es un agravante, porque conscientemente tú estás agarrando una máquina que pesa toneladas y le quitas la vida a otra persona. Entonces es un agravante. En el caso donde fui portavoz de la manada de Surco, ¿recuerdas? Sí, un caso terrible de violación colectiva. Fue una agresión colectiva ya están sentenciados los 5 a 20 años de prisión. Y es porque estuvimos ahí, don Fernando, estuvimos ahí porque si también no veíamos que hubiera una respuesta fuerte del Poder Judicial, entonces, pues que la violación grupal no significaba nada. Ahora, yo pienso, ¿no?, que los congresistas que vengan dirán, bueno, acá puedo tomar mis tragos en el despacho. Y luego subir a mi oficina y como es mi empleada o es una mujer que me quiere o lo que fuera, puedo hacer lo que quiero. Y eso es asimetría de poder. O sea, ella era funcionaria, trabajadora del Poder Judicial, del Congreso. Entonces hay una asimetría. Él ordena y ella obedece. Entonces, ¿cuántas mujeres en institutos, en otras organizaciones, en las Fuerzas Armadas? ¿Por qué es que el caso de Freddy Díaz ha dado lugar a tantos recovecos? Porque fue finalmente liberado la primera vez que se votó e inhabilitado
a causa de una reconsideración. ¿Por qué? La reconsideración, pues, le hemos soplado la nuca. Los medios de comunicación, muchas personas que han estado en la ciudadanía han estado fuertemente en contra, porque yo no podía creer que Ido Bellido, por ejemplo, sí, que ha sido premier, sí, hubiera votado en este cobarde voto de abstención, porque es cobarde. Aquí no estaba... Alguna ministra de la mujer, creo que dos ministras de la votaron, mujer, sí. Heidi Juárez y Katy Ugarte. Katy Ugarte fue otra ministra de la mujer que ese mismo 27 de julio, don Fernando, la memoria no nos puede hacer olvidar, el asesor de esta congresista ataca a una trabajadora sexual en Lince, en un hostal, Sí. y le dice, vamos a tener relaciones sin preservativo. Sí, sí, sí. La trabajadora dijo que no y con un arma de fuego Sí. la encañonó. Ese caso quedó en nada. Un asesor parlamentario, nada menos, Sí. Rosario Sacieta. Qué bueno contar con su energía y con su severidad para evitar que algunos violadores o emparentados se puedan escapar de la justicia en base a sus relaciones, a su experiencia, a su retórica, a sus abogados, no sé, pero en fin, hay que poner coto a esta impunidad. Muchas gracias, señora Sacieta, que tenga muy buenas noches. Muchísimas gracias, y a todas las mujeres, por favor, denuncien. No se queden calladas, denuncien. Siempre hay alguien junto a ti que puede llevarte a la estación más cercana. Llama al número 100, llama al 1810, llámanos a los medios de comunicación. Todos están dispuestos a darte una mano. No te quedes callada. Ojalá que así sea, porque solamente cuando las mujeres todas denuncien es que habremos avanzado en la lucha contra la impunidad que en este campo, que es una cosa heredada de la sociedad patriarcal, pero que verdaderamente es incompatible con los valores mínimos de respeto a los seres humanos.